En el tercer año de nuestro matrimonio, Miranda regresó, por primera vez. Sam no volvió a casa para cenar. Agarró su abrigo y se fue directamente al aeropuerto. Esa noche, no regresó. Siguiendo la lista de seguidos de Sam en Weibo, encontré la cuenta de Miranda. Actualicé la página al azar, y Miranda acababa de publicar: por fin estoy de vuelta. Mi amor y mis amigos están a mi lado. En la foto, Sam miraba a la cámara cooperando con Miranda, rodeados por los amigos de Sam. Cerré el teléfono, cerré los ojos, y cerré mi corazón también. Capítulo 1. Después del trabajo, cené fuera y luego caminé un rato a la orilla del río antes de conducir a casa. Las ventanas estaban encendidas, Sam ya había vuelto. Abrí la puerta y me quedé en la entrada para cambiarme los zapatos. En un gesto muy inusual, Sam se acercó, tomó mi abrigo y mi bolso, y los colgó en el perchero. ¿Por qué volviste tan tarde hoy? Te llamé pero no contestaste. Le pregunté a tu asistente y dijo que había salido del trabajo hace tiempo. Se detuvo un instante. ¿Ya cenaste? Yo cociné. Estas cosas, estas palabras, normalmente eran mías. Hoy, era él quien las decía. Levanté la mano y lo interrumpí. Estoy cansada. Mañana tengo cosas temprano. Hoy duermo en la habitación de invitados. Al pasar por la sala, vi la mesa puesta con varios platos, y hasta velas. ¿Y esto qué se supone que era? Culpa por haber estado con Miranda anoche. ¿Y ahora venía a compensarme? ¡Qué asco! Empujé la puerta de la habitación de invitados. Sam me detuvo. Ellen, ¿qué querías decirme anoche? Me giré. La luz cálida proyectaba sombras en su rostro perfecto, dándole una suavidad falsa. Ese rostro, lo había mirado tantísimos años sin cansarme nunca, pero en el momento en que lo vi en la foto íntima con Miranda, dejó de ser el mismo. Ya lo olvidé. Bajé la mirada y entré al dormitorio. Acostada en la cama, mi mano se posó inconscientemente sobre mi vientre. Anoche, durante la cena, yo iba a decirle a Sam que estaba embarazada, pero él recibió una llamada, dejó los cubiertos, tomó las llaves y el abrigo, y salió apresurado. Solo dejó una frase: pasó algo en la empresa. Me quedé sentada esperando en silencio, hasta que la comida se enfrió, perdiendo su color original. Una amiga me mandó un mensaje: Miranda había vuelto. Instintivamente, abrí el Weibo de Sam, revisé la lista de seguidos. Siguiendo las pistas, encontré a Miranda. Un minuto antes, había publicado: por fin estoy de vuelta. Mi amor y mis amigos están a mi lado. En la foto, recostada en los brazos de Sam, ambos mirando a la cámara, rodeados por los amigos de Sam. Y esos amigos, en 3 años de matrimonio, Sam jamás me los presentó. Siempre que yo quería entrar en su círculo, lo rechazaba diciendo que eran amigotes problemáticos. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Deslicé hacia abajo, y descubrí que todos esos años habían mantenido una relación muy cercana. La universidad de Miranda en el extranjero la había arreglado él. El departamento en el extranjero estaba a su nombre. Incluso sus gastos enormes fuera del país, los pagaba él. Nunca supe que la ternura de Sam podía entregarse así, tan fácilmente, a otra persona. Esa noche, tiré toda la comida de la mesa en una bolsa de basura y salí a alimentar gatos callejeros. ¡Clac! Se abrió la puerta de la habitación de invitados. Me di la vuelta y cerré los ojos. De pronto el colchón se hundió detrás de mí. Seguido de un soplo de aire frío, Sam se metió en la cama. Mi cuerpo entero se tensó, las manos apretadas frente al pecho. Al rato, una mano se estiró, rodeó mi cintura, y un pecho cálido se pegó a mi espalda. Un escalofrío me recorrió, puro asco. Me incorporé bruscamente y encendí la lámpara de la mesita. La luz estalló. Sam entrecerró los ojos, incorporándose con el rostro oscuro y feo. Capítulo 2. Viviendo en la misma zona de villas, Sam y yo crecimos juntos. Nuestra relación surgió de manera natural, como agua que fluye. El año en que nos graduamos del instituto, él me confesó su amor. Ambos sabíamos que solo era un trámite, y nos convertimos en pareja sin ningún obstáculo. Pero justo ese mismo año, mi padre llevó a casa a una chica un año menor que yo, su hija ilegítima. Y mi madre había fallecido hacía menos de 6 meses. Aquel esposo y padre modelo, siempre amable y elegante, se convirtió en un demonio enmascarado ante mis ojos. Tuve una fuerte pelea con él, diciéndole que si Miranda estaba en esta casa, yo no estaría. Y si yo me quedaba, entonces Miranda no podía quedarse. Él solo me miró con frialdad, lanzándome una mirada severa. Como quieras. Con el dinero que mi madre me había dejado, empaqué unas cuantas prendas y me fui. Solicité alojamiento en la residencia estudiantil y desde entonces nunca más tuve contacto con esa casa. Un año después,
Miranda ingresó en mi universidad gracias al edificio que mi padre donó. En la superficie sonreía dulcemente, pero en secreto utilizaba todo tipo de trucos para sembrar discordia entre mis compañeros y amigos. Incluso usó las conexiones de mi padre para atraer inversores y terminó expulsándome del consejo estudiantil. Luego vino a presumir frente a mí, radiante de orgullo. Nunca me importaron esas cosas, porque quien puede ser arrebatado, no merece quedarse conmigo. Siempre había personas a mi lado que ella jamás podría quitarme por más esfuerzo que hiciera. Por ejemplo, Sam. Miranda persiguió a Sam una y otra vez. Incluso le declaró su amor públicamente. Se llevaba bien con la gente a su alrededor para vigilar sus movimientos. Luego aparecía, casualmente, en aulas, cafeterías, estadios, clubes, donde fuera que Sam estuviera. En Weibo escribía su diario de amor secreto, detallando cada vaivén emocional de su amor unilateral. Cada gesto de Sam se convertía en una razón para que su corazón adolescente se acelerara. Era como una polilla, aunque delante hubiera llamas intensas. Igual se lanzaría por un poquito de luz. Sam se quejó muchas veces conmigo del comportamiento loco de Miranda. Incluso llegó a decirle que se largara en público. Con expresión helada, desearía estar a 10.000 kilómetros de Miranda. Pero Miranda era como una cucaracha indestructible y una mosca imposible de espantar. Durante los 3 años de universidad, nunca dejó de rondar a nuestro alrededor. Incluso llegué a creer que Miranda realmente amaba a Sam con locura. Hasta que un día, Miranda me buscó y dijo que tarde o temprano Sam se enamoraría de ella y me traicionaría. Me burlé de sus palabras. Todos podían ver cuánto me amaba Sam. Cuando vio que yo vivía en la residencia, enseguida alquiló un departamento fuera del campus para que me mudara. 3 comidas al día. Él quería comer conmigo todas y cada una de ellas. Me encantaban los pastelitos de flor de osmanthus del sur de la ciudad, pero siempre estaban agotados. Él, un chico mimado de cuna rica, se levantaba temprano para hacer fila y comprarlos para mí. Cuando me los entregó, aún estaban calientes. A los dos nos encantaba viajar, pero yo era naturalmente perezosa y no sabía planificar. Así que él se encargaba de todo: hoteles, rutas turísticas, boletos, equipaje. Yo solo tenía que seguirlo. Crecimos juntos, compartíamos demasiados recuerdos. Nunca creí que él pudiera traicionarme. En nuestro último año, Miranda se fue al extranjero a estudiar. Pensé que la historia entre ella y Sam había terminado, pero no imaginé que, a través del Weibo de Miranda, vería una línea de tiempo completamente distinta. En el 3er año de su insistencia en perseguir a Sam, la actitud de Sam hacia ella cambió. Capítulo 3. Extendí la mano y abrí las cortinas del cuarto de huéspedes. Afuera, la noche era borrosa, sin una sola estrella. Sam estaba sentado en la cama en silencio, sin decir ni una palabra. Tras mucho tiempo, finalmente perdió la paciencia. Su voz llevaba un toque de irritación. ¿Qué demonios te pasa? Había soportado tanto solo por ese leve sentimiento de culpa. Ya era mucho para él. Desde que nos casamos y su empresa creció cada vez más, su temperamento también creció. Hacía mucho que no intentaba consolarme así. Si fuera antes, ya me habría ablandado, pensando en lo mucho que trabajaba. Pero ahora, yo no quiero soportar nada de nadie. Me giré y apoyé la espalda contra la ventana. Anoche, ¿con quién estabas? Ya te dije que hubo un problema en la empresa. ¿Con quién más podría estar? ¿Cuándo aprendiste a ser tan paranoica? Lo miré con calma, sin decir una palabra. Siempre creí que él me era absolutamente fiel, un hombre honorable con principios. Nunca pregunté sobre sus horarios. Siempre le dejé suficiente espacio, pero él siempre se adelantaba a explicarme todo. Luego se pegaba a mí, rogándome que le preparara el equipaje, pero al final, cargó la maleta que preparé con tanto esmero, y se subió al avión para ir a ver a Miranda. Un destello de culpa cruzó su rostro, pero rápidamente lo ocultó, volviéndose aún más arrogante. ¿Me estás investigando ahora? ¿Quieres que llame a toda la gente de la empresa para que los interrogues uno por uno? No hace falta. Vete. Quiero descansar. Él jamás lo admitiría. Lo ha ocultado durante tantos años. ¿Cómo iba a dejar que todo se derrumbara tan fácilmente? Y yo tampoco tenía ganas de discutir o enfrentarme con él. Su traición y su infidelidad, claro que eran una espina clavada en mi corazón. Tantos años juntos, ¿cómo no me iba a doler? Pero la razón me dice que en lugar de vivir engañada, es mejor saber la verdad ahora. Cortar de raíz es lo más sabio. Incapaz de soportar mi frialdad, Sam frunció el ceño, golpeó la puerta y se fue. Con semejante interrupción, se me quitó el sueño por completo. Encendí la computadora para ocuparme de los asuntos pendientes de la empresa. Cuando me gradué de la universidad, mi padre llamó y me rogó que volviera a casa. Tenía cáncer cerebral, estaba hospitalizado y le quedaba poco tiempo.
Cuando llegué al hospital, estaba forcejeando por levantarse para servirse agua. Estaba tan delgado que apenas se podía reconocer. El mayordomo contó que la empresa había tenido problemas y él trabajaba día y noche. La fatiga acumulada lo hizo desplomarse en la oficina. Para cuando lo llevaron al hospital, ya era etapa terminal. Todos mis resentimientos parecieron desvanecerse ante la vida y la muerte. Empecé a recordar esos momentos felices de la infancia. Solía levantarme y llevarme en sus hombros como si montara un caballo. Al volver del trabajo, sacaba de su bolsillo pequeños y curiosos dulces para mí. Cuando crecí un poco, si no estaba tan ocupado, cocinaba para mí una olla de sopa de pescado, rica y fragante. Le falló a mi madre, pero realmente me amó. Me hice cargo de la empresa al borde del colapso. Corría entre la empresa y el hospital sin descanso. Y Miranda, desde que se fue al extranjero, desapareció por completo. Capítulo 4. A la mañana siguiente, me vestí y salí del dormitorio, sin ganas de encontrarme con Sam, pero las cosas nunca salen como uno quiere. Apenas salí, Sam estaba poniendo el cuenco de arroz en la mesa. Actuaba como si hubiera olvidado por completo el conflicto y lo desagradable de ayer. Sonriendo, me llamó para que desayunara rápido. Mientras hablaba, se acercó y sacó un reloj del bolsillo. Era una pieza que él había mandado a hacer especialmente a un maestro relojero. Durante los últimos 3 años, me había regalado uno cada año, solo para cubrir la larga cicatriz que cruza mi muñeca izquierda. Antes de casarnos, Sam y yo habíamos ido a inspeccionar un proyecto. El destino era un pueblo remoto en la montaña. De regreso, los frenos del coche fallaron y, justo en una pendiente, el auto se lanzó cuesta abajo. Por suerte, un gran árbol nos detuvo. De lo contrario, el coche habría volcado cayendo al barranco. El lado del conductor se estrelló contra el tronco y Sam quedó inconsciente de inmediato. Mi puerta quedó atascada, así que tomé la tableta, rompí la ventana y salí por ella. Sam estaba desplomado sobre el volante, con la cara llena de sangre. La situación era urgente. Tomé nuestros 2 teléfonos para pedir una ambulancia, pero ambos eran ladrillos inútiles. Mientras lo arrastraba fuera del coche, mi mano izquierda golpeó la puerta. El metal roto se clavó en mi carne, dejando esta cicatriz. Por mi condición física, la cicatriz nunca podrá eliminarse, se quedará allí para siempre. Al mediodía, no pasaba nadie por el sendero de la montaña. No tuve más opción que cargarlo, arrastrarlo, caer y levantarme incontables veces hasta llegar a la carretera principal. Una persona que pasaba llamó una ambulancia, y yo también me desmayé por el agotamiento. Cuando desperté, Sam estaba inclinado sobre la cama del hospital, con los ojos inyectados en sangre. Después del alta, me pidió matrimonio. Antes, yo confiaba plenamente en nuestra relación. Jamás pensé que su propuesta quizá no nacía del amor, sino de la culpa. Me quité el reloj de la muñeca, y él, por reflejo, intentó ponerme el nuevo. Esquivando su mano, acaricié la piel irregular. No hace falta, ya no lo usaré. Su mano con el reloj se detuvo. ¿Por qué? No me gusta. Sam quedó sin palabras. Nunca me gustó usar relojes. Se sentían como grilletes, siempre atándome. Si no fuera porque los mandaba a hacer especialmente, jamás los habría usado. Y ahora, mucho menos. Le puse el reloj viejo en la mano y fui hacia la entrada para ponerme el abrigo. Ellen. Volteé. La expresión de Sam era complicada, como si quisiera hablar pero no supiera cómo. ¿Qué tal si hoy paso a buscarte cuando salgas del trabajo? Puse los ojos en blanco, abrí la puerta y me fui. Capítulo 5. En la empresa, mi asistente estaba algo extraña hoy, moviéndose con incomodidad a mi lado durante un buen rato. No fue hasta que el ascensor llegó al piso de mi oficina que por fin habló, titubeando. Jefa, Néstor la está esperando en su oficina. Néstor era uno de los mayores accionistas de la empresa y alguien en quien mi padre confiaba profundamente. Mi asistente no debería comportarse así. Definitivamente había algo más. Asentí, indicando que había entendido. Abrí la puerta de la oficina. Néstor estaba de pie frente a mi escritorio, y en mi silla estaba sentada Miranda. La comisura de los labios de Miranda se curvó en una sonrisa burlona. Hermana, ya volví. ¿No vas a darme la bienvenida? No volviste a ver a papá ni en su lecho de muerte. ¿Para qué vienes ahora? Miranda tomó la foto que estaba sobre mi escritorio. La observó unos segundos y soltó los dedos. El marco cayó al suelo y se hizo añicos. Con una expresión extraña y malintencionada, se acercó a mí. Yo también quería volver, ¿sabes? Pero papá me dijo que mientras Néstor no me avisara, no podía regresar. Néstor sonrió amablemente y me señaló el sofá, invitándome a sentarme, como si yo fuera la intrusa aquí. Ellen. Antes de fallecer,
Tu padre me dejó un testamento y me pidió que lo revelara solo cuando la empresa se estabilizara. Ahora que la empresa está prosperando, ha llegado el momento. Tu padre solo tenía 2 hijas, tú y Miranda. Como Miranda no creció a su lado, decidió dejarle la empresa. La casa familiar y el 5% de las acciones serán para ti. La calefacción estaba encendida, pero un frío recorrió mi columna. Mi cuerpo sintió el dolor y la humillación antes de que mi mente pudiera reaccionar. Miré los labios de Néstor moverse, pero no escuché nada. Tomé el testamento mecánicamente. La letra era de él. Miranda sacó una grabadora de quién sabe dónde. Sus ojos llenos de veneno. Pulsó play. La empresa está en mala situación. Quédate estudiando en el extranjero y no vuelvas. Néstor depositará dinero en tu tarjeta. Cuando tu hermana levante la empresa, él te avisará para volver y heredarla. Si la empresa termina quebrando, entonces es mejor que no regreses. Mientras no vuelvas, nadie podrá buscarte por las deudas. El dinero que te dejo es suficiente para toda tu vida. Cuando ya no esté, cuídate bien. Encuentra a alguien que te quiera de verdad. Antes de morir, mi padre me tomó de la mano y dijo que la empresa era el trabajo de toda su vida con mi madre. Me pidió que la salvara, y yo se lo prometí. Por esa promesa, busqué clientes e inversionistas, trabajando como si fuera 2 personas. En innumerables reuniones y mesas de alcohol, agaché la cabeza y soporté humillaciones. Navegué entre demonios y parásitos del mundo empresarial. Bebí hasta terminar en urgencias, y aún con el suero puesto seguí trabajando. No sé cuántos días y noches luché para rescatar la empresa del borde del colapso, y ahora viene alguien a decirme que todo por lo que luché no fue más que una broma. Así que eso de que las palabras de un moribundo siempre son bondadosas, tampoco es tan cierto. Corrí al baño y tardé mucho en calmarme, hasta que por fin dejaron de temblarme las manos. Al regresar a la oficina, ya estaba completamente tranquila. El 5% de acciones, cámbienlo por dinero según el valor actual, y también transfieran de inmediato todos los salarios, bonos y dividendos que debí recibir estos años. Miranda quedó atónita, incapaz de creer que no me hubiese derrumbado. Néstor se quedó congelado unos segundos. Hoy no es posible. Esto requiere un proceso. Tienen 1 hora. No querrán que algo que afecte la reputación de la empresa termine en Internet, ¿verdad? Esta empresa la levanté solo con mis propias manos. Conocía todas sus debilidades al dedillo. Si yo quisiera, no tardaría nada en hacer que la empresa volviera a ser lo que fue hace unos años, un desastre al borde del colapso. Esta empresa es el sustento de los empleados que lucharon a mi lado durante tantos años. Yo jamás la destruiría, pero ellos no se atrevían a apostar a eso. Y efectivamente, pocos minutos después de que terminé de hablar, Néstor llamó a un empleado. 1 hora más tarde, recibí las notificaciones de transferencia del banco. Tomé mi bolso y empujé la puerta para salir. Detrás de mí llegó una voz molesta. Ellen, Sam también será mío. Me giré y observé su expresión ostentosa, y de repente me pareció bastante lamentable. Necesitaba recurrir constantemente a este tipo de gestos para demostrar su capacidad y su valor. En realidad, su inseguridad le llegaba hasta los huesos. Sonreí y la miré con indiferencia. Como quieras. El rubor de su rostro se volvió poco a poco verdoso. Capítulo 6. Cuando por fin llegué al estacionamiento subterráneo, mis hombros se desplomaron poco a poco. La calma forzada que había sostenido desapareció por completo. Miré mi teléfono y solté una risa amarga. Ahora realmente estaba tan pobre que lo único que me quedaba era dinero. El cansancio de los últimos años me alcanzó de golpe. Caminé con un cuerpo sin fuerzas hacia el auto y abrí la puerta, solo para descubrir que había alguien sentado adentro. Al ver la compasión y la lástima en los ojos de Sam, lo único que sentí fue que él se estaba burlando de mí. Mi mente oxidada se movió lentamente. Así que esto era lo que significaban sus palabras antes de que yo saliera de casa. Así que él ya sabía desde hace mucho que la empresa por la cual me había dejado el alma terminaría convirtiéndose en el traje nupcial de otra persona. Cerré la puerta del auto y rodeé el vehículo para sentarme en el asiento del copiloto. Sam puso una fiambrera en mis brazos y me habló con cuidado. Seguramente no has comido. Aún está caliente. Come un poco, aunque sea un poco. En un rato volveremos a casa. Te das un baño caliente. Duermes bien. Después, si quieres descansar o seguir trabajando, decidiremos cuando despiertes. Recuerdo que siempre quisiste estudiar un posgrado. Quizá esta sea una oportunidad, Sam. Él detuvo sus palabras y giró levemente para mirarme. Mi papá habló contigo antes de morir. Te pidió que cuidaras de Miranda. Así que fue entonces cuando supiste de su plan. Y después de eso, me miraste dedicarme por completo a la empresa. Como si fuera una especie de broma. Cada San Valentín, cada Navidad, cada aniversario. Siempre usabas el trabajo como excusa para volar al extranjero y acompañar a Miranda. El año pasado,
cuando me desmayé en la oficina de tanto trabajar. Mi asistente te llamó y no contestaste. En ese momento estabas en Islandia con Miranda, viendo la aurora. Anteayer por la noche, cuando saliste apresurado de casa, fue para recoger a Miranda en el aeropuerto. Esa noche la pasaron juntos. Y me pediste matrimonio porque te sentías culpable conmigo, ¿verdad? Sentí como si mi alma hubiera abandonado mi cuerpo. Observé a mi propio cuerpo narrar todo aquello con calma, sin una sola emoción. La cara de Sam se volvió cada vez más pálida. Varias veces abrió la boca para explicar, pero yo lo interrumpí con un gesto de la mano. Él no sabía cuándo me había enterado de todo, desde su punto de vista. Yo no sabía nada, solo estaba molesta porque él se había ido de casa esa noche de repente. En su subconsciente, sabía que algo estaba escapando de su control, corriendo en dirección contraria sin freno. Cada vez estaba más nervioso, sin saber por dónde empezar a explicar, pero yo no buscaba explicaciones, simplemente sentía que no podía ser la única que sufriera. Mi padre y Sam eran personas que yo guardaba en mi corazón, los más cercanos a mí, y aún así, fueron justamente ellos quienes me apuñalaron por la espalda. Las lágrimas cayeron pesadamente sobre la fiambrera. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Con qué derecho? Sam entró en pánico. Había crecido con Ellen desde que eran niños, y excepto cuando murió la madre de ella, nunca la había visto llorar. Un dolor agudo le atravesó el corazón. Ellen era el tesoro que él sostenía en la palma de su mano, pero sin saber cómo, él mismo se había convertido en la persona que la hería. Sam sacó unos pañuelos y trató de secarme las lágrimas. Ellen, no llores. Todo es culpa mía. No llores. Me duele verte así. No escuché nada más de lo que Sam dijo después. El dolor en mi vientre era insoportable, y un sudor frío empezó a brotarme en la frente. Me encorvé, las uñas clavadas con fuerza en la tapa del recipiente de comida, y entonces, de repente, sentí algo caliente extenderse bajo mí. Sam vio que algo no estaba bien y se inclinó rápidamente para revisar mi estado. Pasó los dedos por el asiento, y los retiró cubiertos de sangre. Entró en un estado de pánico total y encendió el coche de inmediato. Ellen, vamos al hospital. Aguanta un poco más. Capítulo 7. Sam me llevó cargada al hospital, y una enfermera trajo una camilla para recibirme. Sam caminaba al lado, apretando mi mano con fuerza. Ellen, aguanta, aguanta. Vas a estar bien, vas a estar bien. Lo repetía sin parar, y no sabía si intentaba consolarme o consolarse a sí mismo. Las puertas del quirófano se cerraron por la rendija antes de que se cerraran por completo. Lo vi deslizarse lentamente por la pared. El anestesista empujó el medicamento dentro de mi cuerpo. Mi conciencia se desvaneció. Cuando desperté, ya era de noche. El fuerte olor a desinfectante me hizo fruncir el ceño. La luz era muy intensa. Me tomó un tiempo poder abrir bien los ojos. Sam estaba en la puerta, con el teléfono pegado al oído, hablando con alguien. De pronto, volvió la vista hacia mí, y nuestras miradas se encontraron. Colgó enseguida y caminó rápido hacia la cama, con cierta urgencia. Siguiendo la dirección de mi mirada, vio el vaso y enseguida me sirvió agua caliente. Elevó el respaldo de la cama, me ayudó a incorporarme, y acercó el vaso a mis labios. Bebí unos sorbos apoyándome en su mano, y la sequedad de mi garganta se alivió un poco. ¿El bebé ya no está? Acaricié mi abdomen y lo miré sin saber qué hacer. Desde que descubrí la infidelidad de Sam, no había tenido claro qué hacer con ese hijo, pero con cada gota de sangre que perdía, sentía con claridad que ese pequeño ser se alejaba más y más de mí. Una tristeza amarga me inundó el pecho, y detrás de ella llegaron la rabia, la impotencia, el dolor. Empujé a Sam, y el agua del vaso se derramó sobre él. Mi voz sonó distorsionada en la habitación vacía. Es culpa de ustedes. Ustedes lo mataron. Lo agarré del cuello de la camisa, mirándolo con odio. Sam, tú mataste a tu propio hijo. Tú mismo lo mataste. Las lágrimas salían sin control. Mi pecho subía y bajaba con fuerza. Casi no podía respirar. Los ojos de Sam estaban enrojecidos. Me sujetó de los brazos. Perdóname, perdóname. Es culpa mía. Tendremos otro hijo. Le lancé el vaso contra la frente. Él ignoró la sangre que le corría y me abrazó con fuerza. Ellen, cálmate. Presionó el timbre de llamado. Una enfermera entró con una bandeja y me aplicó un sedante. La madre ya tenía un estado frágil. Un aborto causado por un fuerte impacto emocional es muy peligroso. Debe descansar mucho y evitar cualquier alteración emocional. Usted es su esposo, ¿verdad? Vaya con el médico a recibir las instrucciones. Sam acomodó bien las mantas a mi alrededor y salió, cerrando la puerta con cuidado. 10 minutos después volvió a entrar, con una venda blanca en la frente.
y llevando una bolsa de medicinas y un termo con comida caliente. Se sentó en silencio. Sam, dije, divorcémonos. Capítulo 8. Sam no aceptó. Después de ese día, tampoco volvió a aparecer. La niñera que me había cuidado desde pequeña, la tía Mónica, se encargó del alta en el hospital. Prácticamente me retuvo en casa para que descansara durante un mes entero. Me aburrí tanto que sentía que me iba a brotar pasto en la cabeza. Miranda, en cambio, venía a molestarme de vez en cuando. Si no era una foto con Sam, era una imagen de su oficina redecorada. A veces incluso venía directamente a la vieja casa. Se paraba junto a mi cama y se burlaba de mí, diciéndome que era una señorita de nada, que al final, ella me había arrebatado todo. Mónica salía corriendo con un sartén en la mano, insultándola mientras la echaba. Después de eso, reforzó el sistema de seguridad y contrató varios guardias. La casa quedó protegida como un búnker, y Miranda ya ni podía acercarse. Con la comida deliciosa que Mónica me daba todos los días, aumenté 10 kilos. De pie frente al espejo de cuerpo completo, mirando mi pancita, me quedé en silencio. Luego salí corriendo hacia el gimnasio de la casa, pero Mónica escuchó el ruido y me gritó que saliera de inmediato. Solo pude tocarme la nariz avergonzada mientras ella cerraba la puerta con llave. Me fulminó con la mirada mientras envolvía la llave en varias capas de tela y la guardaba en su bolsillo interno. En ese mes tan tranquilo y relajado, poco a poco fui olvidando mi tristeza. Cuando pasé todas las pruebas de Mónica, recuperé finalmente el derecho a salir. Lo primero que hice fue pedirle al abogado que redactara el acuerdo de divorcio. Lo segundo fue ir a la casa anterior a recoger mis cosas. Apenas abrí la puerta, un fuerte olor a alcohol me golpeó la cara. Fruncí el ceño con repulsión y enseguida vi a Sam sentado entre botellas vacías. Debió haber sacado todo el licor que tenía escondido. Al verme entrar, su mirada estaba nublada. Se levantó del suelo lentamente, caminó tambaleándose hacia mí, inclinó la cabeza y alargó la mano para tocarme la cara. Estaba demasiado cerca. Su aliento ardiente, mezclado con el olor a alcohol, hizo que apartara su mano de un manotazo. Él soltó una risa amarga y murmuró: «Debe ser otro sueño. No me atrevo a verte, pero por suerte vienes a mis sueños, Ellen. Lo siento, te extrañé tanto». Mientras hablaba, quiso abrazarme. Tomé un vaso de agua fría de la mesa y se lo arrojé a la cara. El agua resbaló por su cabello. Su mirada confundida empezó a volverse clara. Saqué el acuerdo de divorcio de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Al ver las palabras en la portada, sus pupilas se contrajeron al instante. Entré directamente a la habitación. Saqué la maleta y comencé a guardar mis cosas importantes. Él me siguió, con un tono obstinado: «No me voy a divorciar». Tras una pausa, continuó: «Miranda y yo no somos lo que piensas. No te fui infiel». Ella siempre se aferraba a mí. Al principio me molestaba, luego me dio lástima, y poco a poco empezamos a tener contacto. Después de graduarnos, tú vivías metida en la empresa. Había meses en los que ni siquiera nos veíamos una vez. Me sentía solo. Miranda solo era un escape. Solo salía a divertirme con ella. Nunca crucé ningún límite. Sabía lo del testamento de tu padre. No quería ayudarlos. Solo pensé que si no había empresa, al fin podríamos tener tiempo para estar juntos. Sé que cometí muchos errores, pero realmente te amo, Ellen. Tú dijiste que nunca me dejarías». Mi mano se detuvo sobre el cierre de la maleta. Los padres de Sam murieron cuando él era pequeño, y lo crió su abuelo. Su abuelo había sido militar, luego entró en los negocios, logró un gran éxito y era muy estricto con los jóvenes. Después de la muerte de los padres de Sam, su abuelo regresó para dirigir la empresa y se volvió aún más severo con él. Una vez, tras una pelea, Sam se escapó de casa. Lo encontré en un rincón del parque de diversiones. Había llovido justo antes, y él estaba empapado, acurrucado al lado de una casita de árbol. Cuando me vio, sus ojos negros me miraron sin parpadear, como un perrito abandonado. Dijo que desde que sus padres murieron, nadie se quedaba con él, que su abuelo solo sabía trabajar y le imponía castigos por cualquier mínimo error. Cuando terminó de quejarse, me miró con seriedad. «El chofer dice que todos mueren. Si abuelo también muere un día, ya no tendré a nadie». Al ver un Sam tan frágil, algo estalló dentro de mí, un deseo feroz de protegerlo. Le prometí con total convicción: «Sam, nunca te voy a dejar», y cumplí esa promesa. Pero el hombre que es ahora, no merece ya ese juramento. Capítulo 9. En unos pocos movimientos, coloqué la maleta de pie y saqué el asa. «Sam, esa fue una promesa que le hice al tú de antes. El tú de ahora no lo merece». Tomé la maleta lista para irme, pero él agarró la esquina de mi camisa.
Fue como volver al día en que se escapó de casa cuando era niño. Ellen, hemos estado juntos tantos años. No debería terminar así. Dame otra oportunidad. Sí. Siempre quisiste ver la nieve del norte, ¿no? Ya casi llega el invierno, ¿podemos ir a Qingdao? Sí. Me moví hacia un lado, dejando que la tela se deslizara entre sus dedos. Él se quedó atónito. Luego golpeó la pared con un puñetazo, la frustración colmándolo de golpe. En ese momento, la puerta se abrió y Miranda entró. Al ver la mano ensangrentada de Sam, sus ojos se llenaron de sorpresa y lágrimas de dolor. Corrió hacia él, agarrando su mano herida, pero Sam la apartó bruscamente. El labio de Miranda tembló, y las lágrimas comenzaron a caer en hilos continuos. Sam, solo me preocupé al verte herido. Se quedó a un lado, desorientada, como si ese rechazo le hubiera roto el corazón, pero la mirada de Sam estaba llena de alerta. ¿Cómo supiste la contraseña de mi casa? La última vez que te emborrachaste, te llevé a casa. Tú mismo me diste la contraseña, así que así tomó esas fotos. Asentí lentamente, entendiendo. Miranda y yo cruzamos miradas. Al ver lo que pensaba, me clavó una mirada como una aguja. Yo solo me encogí de hombros con indiferencia. Sam cerró los ojos un instante. Luego se acercó para presionar mi maleta. Ellen, estaba borracho. No le dije la contraseña a propósito. Mis ojos se movieron con un toque calculado de sospecha. ¿De verdad? Pero Miranda dijo que eres suyo, que yo fui la que perdió. Entonces, ¿no estaban viviendo juntos? Te lo dije, desde el principio hasta el final. La única que amo eres tú. Solo estabas demasiado ocupada antes. Ella no dejaba de aferrarse a mí, y se parece un poco a ti, por eso me distraí. Sam tomó mi mano, mirándome con sinceridad absoluta, sin dedicarle ni un segundo de atención a Miranda. Ellen, puedes hacerme lo que quieras, pero no me dejes. Sí. Miranda se quedó allí sin poder creerlo. Tal vez al principio se aferró a Sam para vengarse de mí, pero después de tanto tiempo, terminó atrapada en su propio juego. Ella amaba a Sam. Sus ojos brillaban cada vez que lo miraba. Así que descubrir que él no la valoraba en absoluto, le dolía. Sam, viajaste al extranjero tantas veces para pasar las fiestas conmigo. Me llevaste de viaje. Incluso pagaste mis estudios. Cuando volví al país, me recogiste y me llevaste a una reunión con tus amigos. Pasaste toda la noche conmigo. ¿Cómo podría ser solo porque me parezco a ella? Ella se aferró al brazo de Sam, suplicando. Te gusto, ¿verdad? Sam la miró fríamente y apartó su mano. Te recogí solo para aclarar las cosas con mis hermanos, para decirles que esto ya terminó. No quería que Ellen supiera que existías. Desde el principio fui claro, necesitaba tu tiempo y tu cara. A cambio, te daría dinero y recursos. La mirada de Miranda se volvió vacía, su expresión perdida. Ja ja ja, intercambio. Sí, sé que era un intercambio. Un intercambio. Después de tanto tiempo a su lado, se había sumergido por completo en la fantasía. Olvidó los términos con los que empezaron, o creyó que ya no aplicaban. Pero Sam siempre estuvo lúcido. Con razón nunca la tocó. Ella pensó que era porque la valoraba, que no quería tratarla a la ligera. Todas esas fantasías de amor eran solo ilusiones suyas. Se esforzó tanto, puso todo su ingenio y su corazón, y aún así, no pudo competir con Ellen. Pero, ¿por qué? ¿Por qué todos la amaban a ella? Miranda miró a Sam y vio su mirada fija en Ellen, llena de suavidad y cuidado. ¿Cuándo había sido Sam tan humilde? Con ella, él siempre había sido relajado, despreocupado. Ella creyó que esa naturalidad significaba que era alguien especial para él, pero nunca pensó que era así porque él nunca la quiso, ni un poco. Ella perdió. Capítulo 10. Cuando Miranda se fue, no cerró la puerta. Una corriente de viento atravesó el pasillo. Él andóme la espalda. Miré alrededor de este lugar donde viví 7 u 8 años. Los recuerdos de felicidad y alegría pasaron ante mis ojos como una marea. Miré al hombre al que había amado durante tantos años y dije con calma, terminemos bien. No hay necesidad de hacer esto feo. Él soltó una risa amarga, pero yo no quiero terminar bien. Me fui sola a Kioto. La ciudad prohibida bajo la nieve, rojo y blanco entrelazados, parecía una pintura de tinta, llena de encanto. En los hutones cubiertos de nieve, sentí que había vuelto a mi infancia. En aquel entonces, pasaba el año nuevo en casa de mi abuelo con mi mamá. En la víspera de Año Nuevo nevada, mi abuelo tomó una pala y me hizo un muñeco de nieve todo deforme. Yo incluso lloré, agarrándole la manga, porque el muñeco era demasiado feo. Ahora quiero hacer otro muñeco como ese. Pero ya no existe ese viejecito que me lanzaba bolas de nieve. Después de vagar por Kioto durante un mes, volé a Qingdao. Compré una casa junto al mar. Por la noche,
Me dormía acompañada por el sonido de las olas. Por la mañana, abría la ventana, salía al balcón y veía el mar infinito. Cuando nevaba, toda la playa quedaba cubierta de blanco. Desde la distancia, el mundo solo tenía dos colores, blanco y azul. Caminando por la playa con botas, la nieve crujía bajo mis pies. Y las olas arrastraban granos de nieve. El viento picaba mis mejillas. Pero mi mente estaba serena. El mundo era tan grande. De regreso a casa, pasé por una floristería y compré un ramo de tulipanes. En este mundo blanco, un toque de amarillo le daba mucha vida. Con el ramo en brazos, caminé alegremente hacia casa. En la puerta, vi a Sam, a quien no había visto en mucho tiempo. Estaba apoyado en la barandilla, con un ramo de rosas rojas en la mano. Y el mar infinito detrás de él. Había adelgazado mucho. Sus ojos brillaban, casi devorándome con la mirada. Ellen, te ves mucho mejor. Desde que te fuiste, he pensado mucho. No puedo vivir sin ti. Quiero conquistarte otra vez. Tantos años juntos lo habían hecho creer que yo no sería capaz de abandonar nuestra relación. Creía que, si él se esforzaba lo suficiente y era lo bastante sincero, podía reparar las grietas, volver a ser como antes, como si nada hubiera pasado. Pero lo que él no sabía es que, por más que intentes reparar una grieta, siempre quedan cicatrices. Incluso si intentáramos reconciliarnos a la fuerza, todo lo ocurrido sería minas enterradas a nuestro alrededor, esperando estallar. Los copos de nieve caían, posándose sobre las rosas, haciendo que los pétalos se vieran aún más hermosos y delicados. Pero por desgracia, ahora solo me gustan los tulipanes. No lo dejé entrar. Sus pestañas temblaron y la confianza que había reunido se derrumbó al instante. Antes de venir, seguramente ya sabía que no aceptaría, pero ignoró mi rechazo, confiando en su dinero y su poder. Y compró la casa de al lado, un esfuerzo ciego sin ningún resultado. Y yo no sentí nada, porque mi solicitud para el máster en la Universidad de Hong Kong fue aprobada. En unos días, me iría directamente a Hong Kong. Capítulo 11. El día antes de mi partida, Sam llamó a mi puerta. Ellen, de verdad no tengo ni la más mínima oportunidad. Sus ojos estaban llenos de desolación. Mientras hablaba, las lágrimas cayeron de repente. Todo fue culpa mía. Si no hubiera hecho esas cosas, ahora estaríamos bien. No te habría perdido. Fui yo quien te dejó ir con mis propias manos. Lo interrumpí con frialdad. ¿Firmaste los papeles del divorcio? En cuanto a quien tuvo la culpa, guárdatelo para ti. No quiero escucharlo. Con un portazo, cerré la puerta en su cara. Al día siguiente, al salir, vi un sobre de documentos en la puerta, y la casa de al lado ya estaba vacía. Después de terminar mis estudios de posgrado, regresé a IC y me mudé de nuevo a la vieja residencia. En una reunión con mis antiguos amigos, escuché sobre la situación actual de Miranda. Después de descubrir que Sam nunca la había amado, parecía haberse vuelto loca. No aceptaba nada que tuviera siquiera un rastro de mí. Los empleados capaces que yo había formado fueron despedidos por ella usando todo tipo de artimañas. El plan de desarrollo que había trazado para la empresa fue completamente anulado por ella. Ahora la empresa estaba incluso peor que cuando yo la había heredado. Si ella simplemente hubiera elegido ser una presidenta perezosa y dejar que la empresa siguiera funcionando como antes, habría podido mantenerse rentable durante casi 10 años. Convirtió una mano perfectamente ganadora en un desastre absoluto, pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. La Universidad de Hong Kong me recomendó para realizar un doctorado en una universidad de Kioto. Después de pasar un tiempo acompañando a Mónica en la vieja residencia, ya era hora de emprender el viaje nuevamente.